Hablemos de los cuartos de final de este mundial. Ya solamente quedan 4 partidos de cuartos, 2 de semis, son 6. El partido por el tercer y cuarto lugar, 7. Y la gran final el domingo 19 de julio. Solamente quedan 8 partidos. 8 partidos para terminar. Ya después de todo lo que vivimos, son 104. Vamos a llegar de poco al partido 100. Hemos vivido una cantidad de duelos. Este es el primer día, si mal no recuerdo, donde hay un descanso. Que en otros días se jugaba todos los días, por ahí no sé si un día más se ha descansado, pero en líneas generales es la primera vez donde no tenemos fútbol. Por ahí creo que en octavos también se descansó, pero bueno, hay 4 partidos genial, un poco lo que decía Mbappé al inicio de este mundial, el mundial es prácticamente la Eurocopa con Argentina y con Brasil. Quitamos Brasil porque la gran sorpresa fue la eliminación de la Verde Amarela, la pentacampeona del mundo, por una selección que está haciendo historia, como es la Noruega de Erling Haaland, pero en líneas generales lo que está haciendo Francia, España, Bélgica, Inglaterra, Suiza, que eliminó a Colombia por penales, y Marruecos, que ya había hecho historia en el Mundial de Qatar 2022, te demuestra que este Mundial es muy parecido. Las potencias encuentran los mismos jugadores, hay muchas selecciones donde ves que hay un plantel un 60 o 70% similar a lo que se vio en Qatar 2022, y en líneas generales siguen siendo, repito, las mismas potencias, desde Francia, de España, desde nuestro lado la única selección que está capacitada en estas instancias y que te puede terminar haciendo la épica como hizo con Cabo Verde y con Egipto es solamente la Argentina. Vamos a ver los cuadros hasta el momento, las llaves, ya cómo se están definiendo los cuartos de final, lo tenemos aquí en pantalla. Eh, Francia, que un poco explicamos su camino, en 16avos goleó 3-0 a Suecia, en octavos le ganó 1-0 a Paraguay, un Paraguay que venía a hacer historia tras eliminar a Alemania en los 16avos, le ganó 1-0 con gol de Mbappé de penal Francia a Paraguay, un partido muy rocoso donde la verdad que se pegaron mucho entre ambos. Y bueno, en líneas generales, con la capacidad de Siedue, que entró en la segunda mitad, generó el penal y Kiki iba a poner el primero y el único tanto en el marcador para la clasificación de la escuadra francesa. Por su parte, Marruecos, que eliminó a Países Bajos en uno de los mejores partidos. Vaya que hemos tenido 5 hasta 6 partidos totalmente emocionantes por cómo se terminaron definiendo. Países Bajos ganaba hasta el minuto 89 aquel partido y lo termina empatando Marruecos al final de los 90 minutos. Se van al tiempo extra, no sucede, se van a la tanda de penales y la selección marroquí termina con una gran actuación de Bono metiéndose en los octavos. Después el resultado da la sensación que fue un partido totalmente accesible para Marruecos ante Canadá, aunque creo que Canadá hizo un gran encuentro, sobre todo en la primera mitad, donde pudo tranquilamente ponerse arriba en el marcador, porque los 3 goles de Marruecos llegan en el segundo tiempo, pero bueno, la jerarquía de la escuadra africana lo puso en cuartos de final. Ese duelo que vamos a hablar después en la opinión de partido por partido, se enfrentaron en semis del Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, tenemos España, que goleó 3-0 a Austria, uno de los mejores partidos, por ahí junto con el de la Arabia Saudita también de la selección española. Después le costó el duelo ante Portugal en octavo de final, lo termina resolviendo al último minuto Mikel Merino, uno de los ingresantes, y pasó a cuartos. Fue en el último partido de Cristiano Ronaldo en el Mundial. No sé si Lamine retiró a Cristiano, hay que decirlo, porque Portugal y Cristiano le había ganado la final de la Nations League a España hace algunos años, ¿no? Por su parte, Bélgica, que en otro partido también emocionante, donde iba perdiendo 2-0 con Senegal, lo termina dando vuelta y se mete 3-2, muy parecido a lo que sucedió, si quieren, con el Marruecos y Países Bajos, más allá que termina siendo distinto porque Bélgica lo perdía. Después, en el duelo de octavos, le ganó claramente a Estados Unidos, un partido que todos estábamos viendo luego de los antecedentes, lo que ocurrió, ¿no? La habilitación de Balogun, quitándole la tarjeta roja, que había sido expulsado en el duelo ante Bosnia, la inclusión o incursión de la política estadounidense en el evento, mucho hate, y bueno, esa presión no la supo manejar del todo la escuadra de Pochettino, y tras una gran actuación de Bélgica, con errores puntuales de los defensas americanos, termina ganando y goleando ese encuentro y se van a cruzar ante España en cuartos
de final. Por la otra zona tenemos a Noruega, que eliminó a Brasil, la primera vez en la historia que ocurre eso, un gran partidazo, una gran actuación de Erling Haaland, un partido que en líneas generales lo pudo perder. Brasil, no te digo que mereció, pero por lo menos mereció no perder el partido, por ahí llevarlo al tiempo extra o que se defina en tanda de penales, pero bueno, la jerarquía, cuando tienes un 9 tamaña capacidad y un crack, un robot como es Haaland, terminan siendo diferencial en este tipo de partidos. Un Noruega que había eliminado a Costa de Marfil en los 16avos. Por su parte, Inglaterra, que le costó muchísimo a la República Democrática del Congo, le ganó muy parecido también, iba perdiendo hasta los minutos finales. Una gran actuación de Harry Kane, que con un doblete le terminó dando vuelta a la escuadra, pero vaya que dejó muy buenas impresiones la escuadra africana. Ya en octavos, en un partido también emocionante por cómo se dio. México hasta diría que mereció también llevarlo al tiempo extra, pero con la capacidad. Si en 16avos apareció Harry Kane, en octavos apareció Jude Bellingham, ¿no? Que con 2 goles en 2 minutos, sumando a Harry Kane también de penal, que fue el tercero, entre Bellingham y Harry Kane son las principales figuras de Inglaterra. Por supuesto que tiene una saga defensiva muy buena, está Declan Rice en el medio, que por ahí le está costando el Mundial, pero cuando jerarquía es importante, Bukayo Saka, Nico Madueke, en ese sentido sí son importantes la escuadra inglesa, que eliminó a México. De hecho, las 3 selecciones anfitrionas y de CONCACAF que estaban en octavos quedaron eliminadas, ¿no? Canadá por Marruecos, Estados Unidos por Bélgica y México por Inglaterra. Después se encontró un duelo también apasionante por cómo se terminó dando. Argentina eliminó a Egipto en octavo de final, 3-2, el mismo marcador que había sufrido ante Cabo Verde. Da la sensación que hay mucha mística del campeón, pero en líneas generales sí termina asustando porque no parecía que Argentina iba a sufrir de tamaña manera con ambas escuadras africanas, con Cabo Verde y con Egipto. Y Suiza, que eliminó 2-0, que eliminó a Argelia ganándole 2-0, también eliminó a Colombia en un partido bastante cerrado, por ahí uno de los más parejos en lo que va de este mundial, lo termina eliminando en la tanda de penales. Partido por partido, hablamos rápidamente, ya hemos hablado un poco en el cuadro principal. Francia-Marruecos, Francia que viene siendo la selección que más goles ha hecho de las 8 que se van a enfrentar en estos cuartos de final. La selección que más goles ha hecho ha sido Francia. En el caso de Marruecos también, una selección que ha ido de menos a más, en un grupo donde por ahí le terminó costando un poquito con Brasil, pero en líneas generales muy merecida su clasificación. Va a ser la reedición de la semifinal del Mundial 2022, cuando Francia le ganó 2-0 y terminó con el sueño marroquí. Marruecos que quiere volver a hacer historia, metiéndose de nuevos a una semifinal de un Mundial, tal como lo había hecho en el Mundial de 2022, donde se convirtió en la primera selección africana que llegaba a esa instancia. En cuanto a partidos oficiales y amistosos, fueron 6, 4 victorias de Francia, un empate y una victoria de Marruecos. Mbappé, que si bien es cierto no marcó en esa semifinal de 2022, fue determinante con su gran desequilibrio. En suma 14 goles Francia, como recién decía, la mejor producción ofensiva entre los 4 cuartos finalistas. 7 goles de Kiki, 5 asistencias de Olise, Dembélé, que también viene siendo importante. Y bueno, en líneas generales va a ser complicado para Francia, pero creo que va a pasar esta llave, esta ronda. Marruecos creo que va a terminar su camino en cuarto de final. La jerarquía que tiene la escuadra de Mbappé va a ser fundamental. No solamente Mbappé, recién decía Olise, Rabiot y Koné en el medio campo. Está mejor en defensa con Saliba. Encontró, me parece, a los laterales con Koundé y con Digne. Así que el arquero también responde. Así que Francia tiene un mejor equipo que Marruecos y para mí clasifica a las semifinales. ¿No? Vamos con España-Bélgica. España que viene a eliminar, recién decía, a Portugal con un tanto en los minutos finales. Bélgica que barrió a Estados Unidos. Historial entre ambos, se han enfrentado 23 veces. España ganó 12, Bélgica 5, empate 6. Casi el doble en cuanto a los goles entre ambas selecciones. En mundiales se han enfrentado 2 veces, con una victoria para cada una. Bélgica eliminó a España en el 86 por penales y España en el 90 le ganó a Bélgica, ¿no? España es la única selección que está invicta hasta el momento en cuanto a que no recibió goles. Tiene el arco invicto, no recibió ningún gol España en lo que va a este mundial, así que esto es importantísimo porque si bien es cierto, Bélgica viene de golear en el partido anterior entre Estados Unidos, este duelo va a ser crucial. Para mí es mejor la selección de Lamine Yamal, que va a haber un partido donde tiene que despertar Lamine, entendería, y quiero que sea este, así que creo que España va a clasificar a las semis
finales. Vamos con el Inglaterra-Noruega, va a ser el primer partido en mundiales entre ambos, el cruce entre ambos. En el historial lo domina Inglaterra con 12 partidos jugados, 7 victorias para Inglaterra, 3 empates y 2 para Noruega. Me gustó mucho el ingreso de Schelderup en la segunda mitad porque le puso la asistencia al primer gol de Haaland. Creo que por ahí Sorloth va a salir del equipo, muy estático, poca capacidad de trasladar la pelota, de potencia. Y por ahí un jugador como Schelderup, teniendo a Nusa por la otra banda, generaría muchos más movimientos a los centrales ingleses. En el caso de Inglaterra, recién decía la importancia de Bellingham y Harry Kane. Me gustó mucho el partido de Bukayo Saka también ante México. Vaya que sufrió defensivamente, por ahí genera desconformidades, pero en líneas generales creo que Inglaterra está mucho más preparado por la jerarquía de sus jugadores en esa instancia. Igual dijimos lo mismo en Noruega-Brasil y Noruega eliminó a Brasil, así que es un partido muy parejo, probablemente sea el más parejo de los 4 en la previa, porque después lo que pasa en el encuentro son dinámicas de partido, lo decía lo mismo con Argentina-Cabo Verde o Argentina-Egipto, y fue un partido emocionante. Creo que puede pasar lo mismo ahora, aunque creo que este sí es el más parejo y va a terminar, no sé si en esa tanda de penales o definiéndose en tiempo extra, pero para mí Inglaterra mínimamente por la jerarquía de sus jugadores avanzaría a las semifinales. Y por otra parte tenemos a Argentina-Suiza. Vaya que Argentina sufrió mucho con Egipto y con Cabo Verde. Historial entre ambas selecciones, se enfrentaron 2 veces y ambas las ganó Argentina. En el 86 le ganó, perdón, en el 66 le ganó 2-0 y en el 2014 le ganó 1-0 con gol de Ángel Di María. Me parece que fue octavos de final, ¿no? Aquella celebración mítica de Pablo Giral diciendo: hola, golazo, Angelito, la puta madre, gol. Una celebración que está en TikTok, que la podemos ver. Sí, bueno, Suiza es una selección muy robusta, que te lleva el partido friccionado, poco espacios, defiende bien, después arriba con Embolo, tiene algunos jugadores rápidos. Creo que la clave está también por las bandas, ¿no? Vaya que tanto Tagliafico como Molina han sufrido con extremos muy habilidosos, lo pasó con Hassan en Egipto, también me fue el nombre del jugador de Cabo Verde, que también marcó un golazo al ángulo, era muy habilidoso. Creo que eso también termina perjudicando a Argentina, que no está defendiendo bien en el medio campo. Me gustó la inclusión de Paredes, que fue la mejorcito ante Egipto, pero o De Paul, o Enzo, o McAllister, uno de los tres va a tener que salir y por ahí sumar a otro extremo para que lo ayude por las bandas, a los laterales, porque están, la verdad, padeciendo. Así que si eso lee Suiza, un Suiza que fue un partido muy cerrado ante Colombia, pero lo termina sacando adelante en la tanda de penales. Así que bueno, me la juego que va a ser un partido complicado. Igual yo no voy a decir muy favorito a Argentina porque es un partido complicado, se le hizo. Para mí gana Argentina, igual pasa Argentina en mi opinión, pero muy cerrado. Tiempo extra o por un gol de diferencia. Y bueno, gente, antes de cerrar, vamos a ver la agenda de los cuartos de final. Lo tenemos aquí en pantalla. Todo arranca el jueves 9 de julio con Francia-Marruecos en el estadio de Boston a las 3 de la tarde, horario peruano. Después tenemos el viernes 10 de julio a las 2 de la tarde en Los Ángeles, España ante Bélgica. Después vamos al sábado 11 de julio, donde se jugarán los 2 partidos restantes de los cuartos de final a las 4 de la tarde en Miami, Inglaterra, Noruega, y a las 8 de la noche en Kansas, Argentina ante Suiza. Déjenme en los comentarios sus opiniones y sus predicciones también de los 4 partidos en estos cuartos de final, que viene siendo uno de los mejores mundiales que he visto. He visto 2006, me gustó mucho 2006, 2010, por ahí por España, pero no vieron tan buenos partidos. En 2014 tuvo mucho el enfoque sudamericano, por ahí termina siendo histórico la goleada de Alemania ante Brasil. El de Rusia a mí no me gustó, en general no vieron sorpresas, que las selecciones que veías, por ahí la eliminación de Brasil con Bélgica, pero el de Qatar tampoco me gustó. Por ahí tuvo la final más importante de la historia de los mundiales, el mejor partido en la final, pero este mundial siempre está abusando, muy parecido al de 2006, donde también se retiraban figuras importantes como Ronaldinho, Figo, Riquelme, etcétera, y veía jugadores nuevos como Messi, Cristiano en su momento. Y bueno, ahora estamos viendo casi lo mismo, retiros de Neymar, de Cristiano, el último de Messi va a ser seguramente, e inclusiones de futbolistas como Mbappé, que ya venía rompiendo el Mbappé desde Rusia 2018, hay que decirlo, lo de Haaland, Lamine Yamal. La verdad que hay cosas muy buenas de destacar
por supuesto, cuando acabe el Mundial haremos un video de las estadísticas, de los mejores récords que se han roto. La verdad que vamos a hablar ya cuando acabe el Mundial de algunos videos tenemos preparados aquí en Futbología. Ya saben, me ayudaría mucho si dejan su like, se suscriben al canal y activan la campanita. Además, si me siguen en todas mis redes sociales que van a aparecer a lo largo de este video. Que estén bien y nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.